Hola, soy Isaac Prada y me dedico a hablar sobre claves de competitividad para pymes y autónomos, con base en las claves que yo aprendí en el mundo de la Fórmula 1 cuando trabajé como ingeniero, y por eso digo siempre que estas pymes y autónomos, cualquier pyme o autónomo, puede ser y puede funcionar como un equipo de Fórmula 1. Hoy voy a centrarme en una clave de productividad y gestión del tiempo que, fíjate, he comentado en muchos de mis vídeos del canal de YouTube, de distintas redes sociales, por donde me sigas, pero al final, en estas últimas semanas, con dos de mis clientes, me pasaba que, curiosamente, a la vez con los dos, estaba trabajando el mismo problema, estaba trabajando la misma problemática, la misma herramienta en concreto para solucionar este problema, y es que es un pilar fundamental de por qué las empresas no son más competitivas y, en particular, por qué no son más productivas. La competitividad, en el método que yo propongo, son 8 pasos y hay uno de ellos que es organización, y dentro de organización está la productividad y la gestión del tiempo. Y es sin duda uno de los más gordos, uno de los más grandes, así que voy a dedicarle este vídeo a este título que lleva el vídeo, que son 3 motivos principales por los que no cumples lo que planificas. Planificas muchas tareas o pocas tareas, no lo sé, pero al final no cumples lo que habías planificado. Pues te voy a explicar 3 motivos principales por los que eso sucede. Yo trabajo con una herramienta fundamental que es el planificador ideal. Si quieres, debajo de los comentarios, aquí debajo del vídeo, en los comentarios, me lo puedes pedir y te lo regalo. Viene con unas instrucciones para que lo utilices. Es simplemente una herramienta. Al final, las herramientas tienen que ayudar para que de verdad te dé resultados. La herramienta es lo de menos. Los principios, la mentalidad, lo que hay detrás de la herramienta, las bases, es lo importante. Y es lo que voy a contarte en este vídeo. Mi planificador, para que tenga un nombre llamativo y al final te apetezca hacerlo, se llama el planificador ideal. Y el planificador ideal, como tantos planificadores, al final se trata de planificar, sí, eso está fenomenal, y en mis formaciones y en mis vídeos verás un montón de técnicas sobre cómo planificar en función de tu tipo de trabajo, las reglas fundamentales para que luego lo sepas aplicar a tu tipo de trabajo, pero no solo es planificar, sino que el planificador tiene para cada día 2 columnas. Una columna es planificar, sí, fenomenal. Hay 1000 técnicas de planificación, pero lo más importante no es lo que planificas, lo más importante es lo que ejecutas, lo que haces de verdad. Por eso en la misma plantilla, en cada día, como te decía, hay 2 columnas, una para lo que planificas y otra para lo que haces de verdad. Bueno, pues ¿por qué lo que planificas y lo que haces de verdad a veces se parece como un huevo a una castaña? O sea, nada. Hay 3 motivos fundamentales, y esos 3 motivos fundamentales son los que trabajaba con estos 2 clientes que te decía. Fíjate que además en el directo, no sé cuándo estarás viendo este vídeo, pero en mi directo número 51, si no me equivoco, en mi directo 51 trato el tema de cómo planificar. Y las técnicas fundamentales, hay muchísimo, pero al final las técnicas fundamentales para cómo planificar bien una semana. Bueno, pues este vídeo es un complemento a ese directo. Si no lo has visto, te animo a que lo veas, por ejemplo, en mi canal de YouTube. Y fíjate que ahí puedes ver cómo planificar. Ahora voy a explicarte 3 motivos por los que esa planificación puede no parecerse a lo que al final acabas haciendo. El primero de ellos es que estimas mal el tiempo que te lleva una tarea. Una tarea que habías planificado, puede ser cualquier tarea, revisar correos, preparar una oferta, hacer una reunión, cualquier cosa. Estimas mal el tiempo que te lleva, estimas que te lleva 1 hora y al final te encuentras con que te lleva 2 horas. Pero ojo, o 3 o 4. Porque está demostrado que la mente no está diseñada para planificar, para estimar el tiempo bien, sobre todo de tareas que no hemos hecho antes, evidentemente. Y podemos equivocarnos hasta por un factor 4. Por eso estos números que te daban no son al azar. Puedes estimar que algo te va a llevar 1 hora y te lleva realmente 4 veces más, y en cualquier otra cosa, en cálculos, en números, en dimensionamientos, si estuvieras en ingeniería o en un tema técnico, dirías, bueno, te has equivocado muchísimo. O en un presupuesto, estimas una cosa, estimas que te va a costar 1000 y te cuesta 4000. Bueno, pues te has equivocado por mucho. Bueno, pues por ese factor es por el que la mente se equivoca estimando el tiempo, muchísimo, porque la mente no está diseñada para estimar el tiempo. Por eso hay que dejar uno de los elementos que te voy a decir al final del vídeo, 2 elementos fundamentales para empezar a solucionar estos problemas. El primero es que estimas mal el tiempo de las tareas, y eso, te hablo de estos estudios porque es natural, no pasa nada. Le pasa a todo el mundo, a los mejores ejecutivos, a los mejores profesionales y a cualquier otro tipo de profesional. Todos estiman mal el tiempo de tareas nuevas, hasta por ese factor de 4. Por eso estimas mal el tiempo y apretujas, aprietas, metes como en una lata de sardinas demasiadas tareas en el día, y como encima metemos demasiadas y por otra parte hemos estimado mal, al final es imposible hacer todo. Yo siempre digo que la productividad real es hacer genial, no de cualquier manera, ni siquiera muy bien, lo que de verdad importa. Por eso la productividad no es hacer más tareas, sino es hacer menos tareas, las tareas que de verdad importan,
pero esas hacerlas mucho mejor. Esa es la productividad real. Al final no se trata de que si haces hoy 5 tareas acabes haciendo 8. Siempre digo en mis formaciones, a lo mejor acabas haciendo 3, pero acabas haciendo las 3 estratégicas y esas las acabas haciendo genial. Esa es la clave. Bueno, pues el primer factor es estimar mal el tiempo de las tareas. El segundo es lo que yo llamo el efecto iceberg o iceberg, y es, ¿te acuerdas del Titanic o cualquier película mítica en la que un barco se estrella contra un iceberg o ves un iceberg? Al final seguro que lo has visto en 1000 sitios como imagen de que vemos algo pequeñito, pero no nos damos cuenta de la mole inmensa que hay debajo de eso. ¿A qué me refiero con el efecto iceberg? Bueno, pues el efecto iceberg es que muchas veces estás planificando hacer una tarea, pero no te das cuenta de todo el resto de tareas, subtareas si quieres, que necesitas hacer para completar esa tarea. Por ejemplo, preparar un presupuesto. Bueno, pues preparar un presupuesto, dices, bueno, si son unos cálculos, estimar lo que lleva, lo que no lleva, y al final, pues 1 hora o 2 horas. Bueno, te puedes haber equivocado en estimar mal el tiempo, como te decía en el primer factor, pero esto es que en hacer lo que pensabas que había que hacer, en lugar de 1 hora, te lleva 4. Pero este segundo problema es diferente. Y no es que te hayas equivocado en estimar, es que tú pensabas que ibas a tener que hacer una serie de cosas y luego te aparecen muchas más. Llamar a proveedores, los proveedores no te atienden, tienes que buscar otro proveedor, al final te dan un catálogo, no te dicen exactamente la referencia, tienes que buscar tú o poner a alguien de tu equipo a buscar, tienes que coordinarlo con alguien de tu equipo, tener una reunión con tu equipo, revisarlo si se lo mandas a alguien, al final un montón de otras tareas que a lo mejor incluso tienes que mandar el presupuesto al cliente y te lo devuelve porque no habías entendido algo bien o hay algún error en el presupuesto y hay que rehacerlo. Bueno, pues al final todas esas subtareas que están por debajo del agua, por debajo de la superficie, son muchísimo más en tiempo que las poquitas tareas que tú habías estimado. Así que no se trata de haber estimado mal el tiempo, se trata de que hay muchísimas más tareas que lo que tú pensabas. Y eso en tareas, evidentemente, otra vez, que no son habituales, tareas nuevas, si estás haciendo nuevas tareas, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo tipo de oferta, un nuevo tipo de cliente, un nuevo tipo de estrategia comercial, de marketing, de lo que sea, y son buena parte de las tareas, porque si son nuevos proyectos o nuevos clientes y nunca hemos trabajado con ellos, es fácil que caigas en uno de estos dos primeros problemas o errores, pues al final el primero es estimar mal y el segundo es estimar menos de las tareas que realmente necesitas para acabar eso que quieres hacer. Y el tercero es una de las principales maldiciones de este mundo que hace unas décadas era importante pero no era tan crítico, pero ahora es crítico. Y es que con el WhatsApp, con el Telegram, con el Slack, con el ordenador, con el correo, si eres más tecnológico, menos tecnológico, con todas las herramientas que hay, no solo de gestión de proyectos, todas las herramientas que tengas que utilizar en tu trabajo. Ahora con el COVID, pues las teleconferencias, las reuniones, las llamadas, no tienes a la gente en la oficina, de repente te llaman, no sabes si estás ocupado, si no estás ocupado. Al final este tercer error, este tercer gran problema por el que tu planificación no se parece a lo que luego haces, son las interrupciones o los imprevistos. Interrupciones e imprevistos. Por supuesto hay otros elementos como distracciones, otros elementos que trato en mis formaciones, pero al final estos tres son los más importantes y el tercero, las interrupciones y los imprevistos, son especialmente importantes. Es lo que nos hace que al final muchas veces nuestro día a día se parezca más a un bombero intentando apagar fuegos o a un hombre orquesta intentando hacer todo y no pudiendo tener todo, a uno de estos no pudiendo hacer todo a la vez o tocar bien todos los instrumentos, o uno de estos que juegan con los palitos y los platos haciendo equilibrio encima, no sé si eso tiene un nombre, pero no me lo sé. Bueno, pues que hacen equilibrio y al final están a un montón de cosas, pero a ninguna bien. Fíjate que siempre hablo de la diferencia entre amplitud y profundidad. Estamos muchas veces entrenados por la mentalidad de la sociedad actual a estar en muchas cosas, pero no estar en pocas cosas, las de verdad importantes, hasta el final. Eso es profundidad. Como cuando buscas oro o cuando buscas petróleo. No se trata de buscar en muchos sitios 1 metro, se trata de buscar en los sitios estratégicos a lo mejor 1 kilómetro, 10 kilómetros o los metros que necesites hasta llegar al yacimiento, hasta llegar a saber si hay oro o si hay petróleo o si no lo hay. Bueno, pues al final imprevistos e interrupciones son el mal nuestro de cada día, uno de los males habituales de nuestra sociedad, y no sabemos gestionarlos. Parece que cuando llega una interrupción hay que gestionarla y no sabemos tener criterio para saber si es una interrupción que tengo que gestionar ahora o que tengo que gestionar en otro momento. Así que estos son los 3 principales problemas: estimar mal el tiempo, ya sabes que hasta un factor 4, estimo 1 hora y me lleva 4 y no pasa nada, es normal, es natural, nuestra mente no está diseñada para estimar bien tareas nuevas. 2, el efecto iceberg, a lo mejor estimas mejor,
la duración de las tareas o ya te has dado coscorrones y has aprendido que ciertas tareas te llevan más tiempo, pero estimas que te va a llevar 3 tareas a hacer un determinado proyecto y realmente muchas veces, y no exagero, hay 15, 20, 30 quizá tareas que implican o que son necesarias para hacer ese proyecto en concreto. Esto es como hacer una receta, pues a lo mejor piensas que para la tortilla solo necesitas huevos, cebolla y pimiento, pero a lo mejor si no lo has hecho nunca, tienes que irte a un tutorial de YouTube, tienes que hacer la primera, se te quema, luego no sabes qué meter primero, al final tenías que tener ciertos cacharros, herramientas o artilugios de cocina que no tienes, tienes que ver cómo apañarte. Bueno, pues todo eso hace que algo que pensabas que te iba a llevar una hora te lleve muchísimo más tiempo. Y el tercero, las interrupciones y los imprevistos. Llamadas, interrupciones de alguien del equipo y el principal error es no tener criterio para saber si lo hago ahora o lo procrastino, esta palabra que parece maldita en productividad, dejar para más adelante, pero con criterio. Ante estos 3 errores te voy a dar 2 elementos fundamentales que trabajo en mis formaciones para evitarte estos problemas. Y te animo a que veas ese directo número 51 sobre cómo planificar las semanas, porque al final, con las técnicas que ahí comento, pues es un complemento para redondear todo lo que comento, para completar todo lo que comento en este vídeo. Las 2 herramientas es lo que para mí, sin duda, son los 2 pilares, las 2 patas fundamentales de la productividad. Esas patas que, si no las tienes, al final no eres productivo, no puedes caminar, te falta una pata, vas mal de un lado, vas mal de otro. Y son el foco extremo y el margen. El foco extremo y el margen. ¿Qué es esto del foco extremo y qué es el margen? Bueno, seguro que has oído hablar del foco 1000 veces, has visto 1000 vídeos del foco, estás harto quizá de oír hablar de lo importante que es tener foco. No es tener foco de cualquier manera, es tener foco extremo. Muchas veces pongo el ejemplo de como si la vida de tu hijo o de un ser querido dependiera de eso. O 2, como la primera vez que te enamoras de alguien o cuando te enamoras de alguien por primera vez, que es que solo tienes ojos para esa persona, para ver qué le gustará, cómo puedo sorprenderla, qué le puedo hacer para que le llame la atención. Ese es el nivel de foco extremo. Hay un libro maravilloso de Clyde Brolin llamado In the Zone, en la zona en el que habla del nivel de foco que tienen los deportistas de todo tipo de deportes, y es un foco extremo, no es simplemente estar un poquito más concentrado. Así que ese es el nivel que yo explico en mis formaciones, foco extremo. Y cuando estás súper concentrado, tienes muchísimo más criterio para saber lo que debes hacer ahora y lo que es crítico porque lo has pensado antes, lo que más impacto tiene para tu empresa en ese momento y lo que no, y por eso puedes gestionar mejor las interrupciones e imprevistos. Como lo has pensado mejor y has estado más concentrado, has pensado en realmente todas las ramificaciones, todas las tareas que componen un proyecto concreto que tienes que hacer y no has hecho una estimación rápida. Y además, como has tenido ese nivel de foco, has tenido una estimación, a lo mejor con base en otras tareas anteriores parecidas. A lo mejor no te equivocas por un factor 4 y te equivocas por un factor 2, pero ya es muchísimo mejor que lo que hacemos habitualmente. Cuando estimando rápido nos podemos equivocar por muchísimo. Así que el foco extremo es la primera de las patas de la productividad que te van a ayudar a evitar estos 3 errores. Y el segundo es el margen. El margen es un elemento fundamental. De hecho, recuerdo una de mis alumnas de las primeras ediciones de uno de mis cursos, Alicia, que me decía: Isaac, de todo lo que me dijiste, lo que más me abrió los ojos, lo que más me ayudó cuando lo apliqué, y lo apliqué de verdad, porque de palabrilla, de boquilla es muy fácil, pero cuando lo apliqué de verdad, es el tema del margen. ¿Cuánto margen hay que dejar? Al final, el margen es simplemente un tiempo que dejas de colchón para absorber imprevistos, interrupciones. Es un tiempo que te pones, si quieres, de reunión contigo mismo, o un tiempo en el que planificas no hacer nada, pero no es para no hacer nada y estar con los pies encima de la mesa sin hacer nada como en las películas, sino para absorber los imprevistos y las interrupciones. Lo puedes poner como un bloque en el día o lo puedes poner como tiempos por la mañana y por la tarde o después de cada tarea que te planifiques para absorber esos errores de estimación de tiempo. Bueno, según uno de los estudios más potentes de productividad de los últimos años de la Universidad de Harvard, te animo a que lo busques por internet, el calendario del líder de 2018, en el que analizaron cómo gestionaban su tiempo algunas de las personas pues, de distintas empresas, dueños de empresa, ejecutivos de distinto tipo. Algunos gestionaban bien el tiempo, algunos no. Bueno, pues los profesores Michael Porter y Nathan Noria determinaron que el margen, esto siempre son referencias y me da miedo dar números porque luego piensas que está escrito en piedra. Y esto para nada, es simplemente una referencia para saber por dónde andan los tiros, por dónde van los tiros. Y es que según sus conclusiones había que dejar al menos un 25%
25% de margen, un 25% de margen. Eso supone que si trabajas 8 horas, dejes 2 horas de margen. Y dirás, pero Isaac, eso es una locura, es imposible. Ese es el nivel de margen para que absorbas los imprevistos. Te decía antes, la productividad no es hacer más tareas, es hacer de verdad las tareas estratégicas. Y muchas veces por intentar estar siendo muy activo somos poco productivos. Hacemos muchas cosas, pero no hacemos las 3 cosas importantes y al nivel que hay que hacerlas hoy para ser competitivo y para salir adelante. Así que por eso la clave es tener margen. Por supuesto, depende del tipo de trabajo, hay que adecuarlo, cómo gestionas ese margen, hay que poner más, hay que poner menos. Si eres un trabajador responsable de una cadena de producción, si eres una persona comercial, si eres una persona más de administración, si eres una persona técnica, un programador, pues en mis formaciones trabajo sobre técnicas, sobre conceptos, más que técnicas para adaptarlo a tu caso particular. Pero como regla general es que dejes mucho más margen del que seguro que estás dejando ahora, pero que lo dejes de verdad. Porque en mis formaciones cuando lo digo y la gente ya dice, uy, este número tiene que ser grande, más de lo que estoy dejando ahora, pues dicen el 20, el 30, el 40, pero ¿lo aplicas de verdad? Esa es la diferencia. Está muy bien tenerlo en un papel o tenerlo en la cabeza, pero lo que marca la diferencia es lo que ejecutas cada día. Bueno, pues estos son los 3 motivos principales por los que tu planificación no se parece en nada muchas veces a lo que haces al final. Estimar mal el tiempo, el efecto iceberg y los imprevistos e interrupciones. Y estas 2 técnicas fundamentales, las primeras que tienes que aplicar, las que primero van a dar impacto, van a dar resultados en tu planificación para que se parezca más lo que planificas a lo que haces, es el foco extremo y sobre todo el margen, ese gran olvidado de la productividad y una de las herramientas fundamentales para que de verdad tenga resultados.